Aristóteles, la mente que transformó el pensamiento occidental. Para este video, usamos los libros Aristóteles de Charles Freeman y Aristóteles, una biografía intelectual de Jonathan Barnes. Capítulo 1. Orígenes y primeros años, de 384 a 375 a.C. Aristóteles nació en Estagira, una pequeña ciudad situada en la península calcídica, en un entorno que combinaba tradiciones locales con influencias culturales procedentes de distintas regiones del norte del Egeo. Su llegada al mundo ocurrió en el seno de una familia cuya historia estaba entrelazada con la práctica médica y con vínculos cercanos a la monarquía macedónica. Desde los primeros momentos de su vida, estuvo rodeado de conocimientos transmitidos por generaciones dedicadas al estudio del cuerpo humano y sus procesos vitales. Su padre, Nicómaco, ejercía como médico asociado a la Casa Real de Macedonia. Este oficio, heredado de una larga tradición profesional, lo situaba en un ambiente donde el saber técnico y la experiencia clínica eran esenciales para comprender los fenómenos físicos que afectaban al ser humano. La proximidad de Nicómaco con la corte no solo le otorgaba prestigio profesional, sino también acceso a un conjunto de prácticas basadas en observaciones rigurosas, las cuales conformaban una visión del mundo fundamentada en la explicación racional de los procesos naturales. Aristóteles convivió durante sus primeros años con esta perspectiva orientada al estudio sistemático de la vida, lo que probablemente influyó en su futuro interés por la investigación. Su madre, Festis, procedía de una familia jónica, lo que añadía un componente cultural distinto al ambiente doméstico. Las tradiciones jónicas valoraban el intercambio intelectual y favorecían el cultivo de expresiones ligadas a la reflexión sobre la naturaleza y la organización de la vida colectiva. La presencia de esta herencia aportaba al hogar una mezcla singular de enfoques que, sin pretender definir la formación intelectual del niño, generaba un entorno donde coexistían prácticas médicas, costumbres familiares y hábitos cotidianos marcados por la transmisión de saberes. La infancia de Aristóteles estuvo marcada por la pérdida temprana de sus progenitores. La muerte de Nicómaco y Festis lo dejó bajo el cuidado de Próxeno de Atarneu, quien asumió la responsabilidad de garantizar su educación y bienestar. Bajo su tutela, el joven Aristóteles encontró un ambiente que fomentaba la lectura, el estudio y la reflexión, elementos que se integraron de manera natural en su desarrollo. Aunque no se conserva un registro detallado sobre los métodos educativos que recibió durante esta etapa, la tradición señala que Próxeno le proporcionó herramientas para avanzar en su formación inicial y para comprender la importancia del aprendizaje disciplinado. La región de Macedonia, con la cual su familia mantenía estrechas conexiones, pasaba por transformaciones políticas que influían en las dinámicas sociales de sus territorios aliados. Estas configuraciones no tuvieron un impacto directo en el niño Aristóteles, pero sí crearon un escenario en el que el prestigio de su linaje médico podía adquirir distintas funciones dentro de la estructura social. El contacto indirecto con ese entramado político favoreció su percepción temprana de la diversidad humana y de las realidades cambiantes del poder, elementos que más tarde formaron parte de sus reflexiones filosóficas. Durante su niñez, Aristóteles mostró inclinaciones hacia el aprendizaje sistemático, impulsado por la tradición familiar que valoraba el estudio minucioso de los fenómenos naturales. Los relatos que sobreviven sobre esta etapa sugieren que su contacto temprano con el conocimiento derivado de la medicina contribuyó a desarrollar una sensibilidad frente a las relaciones entre causa y efecto. Aunque aún no contaba con herramientas conceptuales para elaborar teorías, sí adquirió una disposición para examinar su entorno con atención, lo cual sería decisivo en su madurez intelectual. Los primeros años de Aristóteles
Conformaron un periodo en el que se combinaron educación doméstica, experiencias personales y la influencia de figuras encargadas de su formación. Este conjunto de elementos trazó la base sobre la cual construiría su futuro camino filosófico, caracterizado por el interés en comprender el orden natural y el comportamiento humano mediante procedimientos racionales y observaciones puntuales. Cada paso dado durante esta primera etapa preparó el terreno para su posterior búsqueda de un conocimiento más amplio y sistemático. Capítulo 2. Formación intelectual en la Academia de Platón, de 367 a 347 a.C. Cuando Aristóteles llegó a Atenas, era un joven que buscaba un lugar donde profundizar en los conocimientos adquiridos durante su formación inicial. La ciudad era reconocida por su vida intelectual y por albergar instituciones de enseñanza que atraían a personas de distintas regiones del mundo griego. Entre ellas se encontraba la Academia, fundada por Platón, que ya se había consolidado como un espacio dedicado al estudio riguroso de problemas filosóficos, matemáticos y científicos. El ingreso de Aristóteles en dicha institución representó una transición decisiva que le permitió integrar nuevas perspectivas y desarrollar un método propio. Desde el comienzo de su estancia, la academia se convirtió en un ambiente donde la discusión constante era parte esencial del aprendizaje. Platón había organizado el lugar como una comunidad de estudio en la que los participantes examinaban conceptos fundamentales relacionados con la estructura del conocimiento, la naturaleza del alma y la organización del mundo. Aristóteles encontró allí una tradición que estimulaba el examen cuidadoso de las ideas y el uso de preguntas para impulsar el razonamiento. Este estilo de trabajo impactó profundamente su formación, pues lo expuso a debates sobre problemas abstractos que exigían precisión argumentativa. Uno de los aspectos más influyentes de esta etapa fue el contacto directo con la teoría de las formas propuesta por Platón. Aunque Aristóteles reconocía la importancia de este enfoque para explicar las características esenciales de la realidad, pronto comenzó a notar limitaciones y dificultades en su aplicación. Su inclinación por la observación concreta lo llevó a evaluar críticamente la separación entre el mundo sensible y el mundo ideal. Esta postura, aún en desarrollo, señala el inicio de una divergencia intelectual que más tarde adquiriría mayor claridad en sus obras maduras. Además del estudio filosófico, la academia fomentaba el análisis matemático como base indispensable para el razonamiento. La presencia de especialistas en geometría y aritmética proporcionaba un entorno donde la exactitud, la demostración y la estructura lógica desempeñaban un papel crucial. Aristóteles aprovechó estas herramientas para perfeccionar su capacidad de argumentación, incorporando procedimientos que luego serían parte de su propio sistema lógico. Su interacción con disciplinas diversas generó una comprensión más amplia de los métodos utilizados para investigar distintos tipos de fenómenos. Durante esos años, también se interesó por cuestiones relacionadas con la biología y la clasificación de especies. La academia no era un centro especializado en estudios naturales, pero sí ofrecía oportunidades para relacionarse con investigadores preocupados por el análisis sistemático del mundo físico. Aristóteles comenzó a recopilar observaciones empíricas que, aunque aún incipientes, le ayudaron a estructurar futuras investigaciones. Su capacidad para integrar ideas provenientes de múltiples campos contribuyó a formar un pensamiento que combinaba especulación filosófica con atención a la experiencia. A medida que avanzaba en su formación, Aristóteles desarrolló una independencia intelectual que lo llevó a examinar con detalle las posturas de su maestro. La convivencia con Platón fue fructífera,
pero también marcó el inicio de una distancia metodológica entre ambos. Mientras la academia privilegiaba modelos explicativos basados en realidades trascendentes, Aristóteles comenzaba a construir una perspectiva que se apoyaba en el estudio de lo concreto y la búsqueda de principios presentes en la naturaleza misma. Esta distinción se convertiría en uno de los rasgos característicos de su obra posterior. El entorno político de Atenas durante esta etapa contribuyó a moldear el clima de discusión en la academia. Aunque la ciudad no se encontraba en un momento de conflicto abierto, sí atravesaba tensiones derivadas de cambios internos y rivalidades externas. Dicho contexto estimuló debates sobre la organización de la polis, el papel de la ciudadanía y las formas de gobierno. Aristóteles se familiarizó con estas discusiones y empezó a analizar distintas constituciones, un interés que crecería con el tiempo y daría lugar a investigaciones más profundas en su madurez. La muerte de Platón marcó el final de una etapa para la academia y modificó el rumbo de muchos de sus discípulos. Aristóteles, que había permanecido 2 décadas en ese espacio, decidió emprender un nuevo camino. Su salida no fue resultado de un conflicto personal, sino de la necesidad de explorar un método distinto del que predominaba allí. Terminaba así un periodo que había proporcionado los fundamentos para su trabajo posterior, consolidando una formación que integraba razonamiento abstracto, estudio empírico y una capacidad crítica esencial para su futuro desarrollo filosófico. Capítulo 3. Años de transición en Asos y Mitilene, de 347 a 343 a.C. Tras abandonar la academia, Aristóteles se dirigió a Asos, un pequeño centro urbano situado en la región de Misia. Allí encontró un contexto propicio para continuar su labor intelectual sin la estructura formal que caracterizaba a Atenas. Hermias, gobernante de la zona, le ofreció apoyo y un ambiente donde podía trabajar con libertad. Este periodo representó un tránsito clave, pues le permitió revisar sus ideas y preparar el desarrollo de una filosofía más sistemática, diferenciada de la escuela platónica. En Asos, Aristóteles contrajo matrimonio con Pitias, sobrina de Hermias. La relación marcó una etapa personal significativa en la cual la vida doméstica coexistía con sus investigaciones. Aunque la documentación disponible sobre Pitias es limitada, su presencia aparece ligada a un entorno que valoraba el estudio y que reunía a personas interesadas en el debate intelectual. Ese ambiente fortaleció la estabilidad emocional del filósofo y contribuyó a que pudiera dedicarse a tareas de investigación con continuidad y disciplina. Durante su estancia, comenzó a examinar fenómenos naturales con un enfoque más sistemático. La región próxima al mar Egeo ofrecía una variedad de especies marinas que despertaban su interés. Aristóteles recopiló observaciones detalladas sobre el comportamiento y las características anatómicas de distintos organismos, sentando bases para trabajos posteriores. Su aproximación combinaba experiencias directas con intentos de organizar la información en categorías coherentes, una práctica que reflejaba su deseo de establecer principios generales a partir de datos concretos. Al mismo tiempo, se interesó por las constituciones vigentes en distintas ciudades. La diversidad política de Asia Menor proporcionaba ejemplos que permitían comparar procedimientos administrativos, estructuras de gobierno y modos de participación ciudadana. Aristóteles estudió estas diferencias con atención, identificando patrones y singularidades que le servirían para futuras reflexiones sobre la organización de la vida comunitaria. Su interés no se centraba en promover un modelo específico, sino en comprender cómo funcionaban esas instituciones y qué las distinguía entre sí.
Cuando la situación política en Asos se vio amenazada por tensiones externas, Aristóteles decidió trasladarse a Mitilene, en la isla de Lesbos. Allí continuó sus investigaciones naturales, enfocándose en especies marinas y terrestres cuyas particularidades enriquecían su análisis comparativo. La isla ofrecía un entorno diverso donde podía observar comportamientos, ciclos reproductivos y adaptaciones anatómicas. Estos estudios ampliaron su conocimiento sobre la clasificación de seres vivos y fortalecieron su habilidad para distinguir características esenciales y accidentales en distintas especies. En Mitilene también mantuvo contacto con comunidades locales interesadas en la investigación. La colaboración con otros estudiosos facilitó el intercambio de ideas y permitió que Aristóteles afinara sus métodos de observación. Cada hallazgo contribuía a la construcción de un marco conceptual más robusto, en el cual la experiencia empírica tenía un papel central. Esta etapa consolidó la transición hacia un enfoque investigativo que integraba razonamiento teórico y análisis detallado del entorno natural. La diversidad política y cultural de Asia Menor también influyó en su pensamiento. Al convivir con personas de distintos orígenes, Aristóteles tuvo la oportunidad de ampliar su comprensión sobre la pluralidad de costumbres, creencias y estructuras sociales. Esa exposición alimentó su interés por examinar las características propias de cada comunidad y los factores que definían su estabilidad o transformación. La pluralidad de contextos lo llevó a valorar la importancia de considerar la experiencia concreta antes de formular principios generales. Este periodo finalizó cuando recibió la invitación de Filipo para trasladarse a Macedonia. Aristóteles dejaba atrás una etapa marcada por el estudio empírico, la reflexión sobre instituciones políticas y la consolidación de un método que integraba múltiples dimensiones del conocimiento. Su paso por Asos y Mitilene no solo enriqueció su formación, sino que también preparó el terreno para el papel que desempeñaría en la educación del heredero macedónico, donde sus ideas encontrarían un nuevo campo de aplicación. Capítulo 4. El maestro de Alejandro Magno, de 343 a 335 a.C. Cuando Aristóteles aceptó la invitación de Filipo, rey de Macedonia, se integró en un entorno distinto al que había experimentado en Asos y Mitilene. El traslado a Pela representó un punto de inflexión en su trayectoria, pues la educación del joven Alejandro demandaba un tipo de dedicación que combinaba saber filosófico con sensibilidad pedagógica. La corte macedónica funcionaba como un espacio donde se entrelazaban intereses militares, ambiciones territoriales y la búsqueda de formación intelectual para sus miembros más destacados. En ese escenario, Aristóteles asumió la tarea de orientar a un príncipe destinado a convertirse en una figura decisiva para el futuro del mundo helénico. Alejandro era un adolescente con una personalidad fuerte, educado en un ambiente donde el prestigio militar tenía un papel central. Aristóteles comprendió que su enseñanza debía incluir contenidos que estimularan la reflexión ética y la comprensión del comportamiento humano. No se limitó a impartir conocimientos teóricos, sino que buscó fomentar la capacidad del joven para observar las consecuencias de sus decisiones y evaluar los efectos que podrían tener sobre quienes lo rodeaban. Este enfoque pretendía equilibrar la formación del gobernante con la responsabilidad que conllevaba ejercer autoridad. La relación entre ambos se desarrolló en un ambiente de confianza que permitía discutir temas diversos. Aristóteles transmitió al príncipe su interés por la literatura y lo introdujo en obras que consideraba fundamentales para comprender las cualidades humanas.
Entre los textos que le presentó figuraban relatos épicos cuyas escenas ofrecían ejemplos de virtud, moderación y prudencia. Estas lecturas pretendían revelar valores que podían orientar la conducta del futuro rey en un contexto marcado por rivalidades internas y exigencias militares. Durante su estancia en Macedonia, Aristóteles también tuvo la oportunidad de examinar la vida política de la región. La organización del reino, con su estructura monárquica y sus alianzas en constante transformación, proporcionaba un material valioso para reflexionar sobre la estabilidad del poder y las relaciones entre gobernantes y súbditos. El filósofo evaluó estas particularidades sin pretender emitir juicios normativos, pero sí con la intención de comprender cómo funcionaban los mecanismos que sostenían la autoridad en un territorio sometido a presiones internas y externas. La educación de Alejandro no fue su única ocupación, también trabajó en la elaboración de textos, algunos de los cuales no se conservaron. Estos escritos habrían reunido observaciones sobre política, ética y naturaleza, integrando las experiencias adquiridas en sus estudios previos con las realidades que encontraba en la corte. El contacto con distintos sectores del reino, así como la interacción con expertos militares y consejeros, amplió su perspectiva sobre las exigencias prácticas de un gobierno. La convivencia con la familia real también influyó en su visión sobre la diversidad cultural de las regiones sometidas a Macedonia. Al conocer a representantes de distintos territorios, Aristóteles pudo identificar características diversas en las costumbres, lenguas y tradiciones. Esta exposición contribuyó a reforzar su convicción de que las comunidades se organizan según condiciones propias, una idea que más tarde desarrollaría en sus estudios sobre formas de gobierno y regímenes políticos. La etapa como maestro concluyó cuando Alejandro asumió un papel activo en la vida militar y política del reino. Para Aristóteles, este cierre no significó el fin de sus investigaciones, sino el inicio de un retorno a Atenas, donde retomaría su labor en un entorno más adecuado para la investigación sistemática. El período en Macedonia dejó una huella importante en su pensamiento, pues le ofreció la oportunidad de observar de cerca el funcionamiento del poder y la educación de un líder que tendría un impacto decisivo en la historia del mundo antiguo. Capítulo 5. Fundación del Liceo y Sistema de Investigación, de 335 a 327 a.C. Con su regreso a Atenas, Aristóteles encontró las condiciones propicias para establecer una institución que reflejara sus propios criterios metodológicos y su visión sobre la adquisición del conocimiento. La fundación del Liceo representó la culminación de un proceso que había comenzado años atrás, cuando buscaba integrar la observación directa con el razonamiento sistemático. La escuela se ubicó en un espacio público frecuentado por ciudadanos, viviendas y áreas deportivas, lo que favorecía un ambiente dinámico y abierto al intercambio de ideas. El liceo se distinguía por su organización particular. No reproducía la estructura de la academia platónica, centrada en el debate sobre entidades abstractas, sino que adoptaba un enfoque en el que la investigación empírica adquiría un papel central. Aristóteles impulsó una forma de trabajo basada en recorridos y conversaciones mientras se examinaban los fenómenos naturales, modalidad que dio origen al término peripatético. La observación sistemática y la recopilación de datos se convirtieron en prácticas esenciales para quienes integraban la escuela. Una de las características más notables de este periodo fue la formación de un equipo dedicado a compilar información sobre múltiples áreas del saber. Colaboradores y discípulos realizaron investigaciones que incluían la descripción de especies animales, el análisis de costumbres sociales y la revisión de sistemas políticos.
Esta labor colectiva permitió reunir un volumen considerable de material que Aristóteles organizaba con el propósito de identificar principios generales. Su interés por clasificar y ordenar la información lo llevó a elaborar distinciones entre distintos tipos de ciencias, diferenciando entre conocimientos orientados a la teoría, a la práctica y a la producción. En el ámbito de la lógica, Aristóteles profundizó en la creación de un sistema que le permitiera explicar cómo se construyen argumentos válidos. Esta etapa marcó el desarrollo de un conjunto de herramientas destinadas a examinar los razonamientos y a identificar sus componentes esenciales. Aunque la lógica se había utilizado en distintos contextos previos, su enfoque consistía en establecer una estructura coherente que facilitara la evaluación de conclusiones a partir de premisas determinadas. Este aporte tuvo una importancia duradera en la tradición filosófica y científica. Las investigaciones naturales también avanzaron de manera significativa. Aristóteles reunió observaciones sobre animales terrestres, acuáticos y aéreos, extendiendo las exploraciones que había iniciado en Mitilene. Su análisis incluía características morfológicas, comportamientos y patrones reproductivos, con el objetivo de comprender las funciones que cumplían dentro de sus entornos. Estas investigaciones consolidaron un método que combinaba atención detallada con reflexión conceptual, orientado a explicar las causas que configuran cada organismo. El estudio de las comunidades humanas constituyó otro eje de trabajo relevante. Los miembros del Liceo recopilaron constituciones de diversas ciudades, lo que permitió comparar prácticas políticas y mecanismos institucionales. Aristóteles utilizó este material para examinar las diferencias entre regímenes, atendiendo a aspectos como la participación ciudadana, la administración y los criterios de estabilidad. Este enfoque no pretendía imponer un modelo único, sino explorar cómo surgían distintas formas de organización y cuáles eran sus características específicas. La vida cotidiana en el liceo reflejaba la diversidad de intereses que convivían en la escuela. Algunos alumnos se dedicaban a problemas filosóficos, mientras que otros examinaban cuestiones técnicas o biológicas. Aristóteles supervisaba estas actividades con una orientación que favorecía el rigor y la coherencia en la presentación de resultados. La institución se convirtió en un centro donde múltiples áreas del conocimiento se desarrollaban simultáneamente, creando un entorno que estimulaba la reflexión profunda y la colaboración sistemática. El periodo comprendido en este capítulo consolidó al Liceo como una de las instituciones intelectuales más influyentes del mundo antiguo. Aristóteles empleó esos años para construir una base metodológica y conceptual que permitiría la elaboración de obras fundamentales en su pensamiento. Su escuela articulaba investigación empírica, organización teórica y enseñanza especializada, estableciendo un modelo que influiría en generaciones posteriores interesadas en comprender la diversidad de fenómenos naturales y sociales. Capítulo 6. La madurez intelectual y la gran síntesis filosófica, de 327 a 323 a.C. Durante estos años, Aristóteles alcanzó el punto más alto de su producción intelectual. La experiencia acumulada en sus trabajos anteriores convergió en una etapa en la que pudo articular de manera sistemática ideas que había elaborado a lo largo de décadas. Este periodo se caracterizó por la redacción de tratados que abordaban problemas fundamentales de la existencia, la organización social, el lenguaje y el conocimiento. La riqueza conceptual de estas obras reflejó la madurez de un pensamiento que unía investigación empírica, reflexión filosófica y un método de análisis cuidadosamente elaborado. En sus estudios sobre la estructura de la realidad,
Aristóteles examinó las causas que explican la conformación de los fenómenos naturales. Su interés se centraba en identificar los principios que determinan cómo los seres adquieren forma, función y propósito. La distinción entre diferentes tipos de explicación le permitió analizar procesos naturales sin recurrir a entidades externas al mundo físico. La búsqueda de estos fundamentos se tradujo en una obra que reunía observaciones concretas y razonamientos abstractos para ofrecer un marco que pudiera aplicarse a diversos dominios del saber. En el campo del comportamiento humano, desarrolló una reflexión amplia sobre las disposiciones que orientan las decisiones y las acciones. Su análisis exploraba cómo los hábitos influyen en la formación del carácter y cómo las elecciones se relacionan con la búsqueda de una vida coherente. Para Aristóteles, la comprensión de estas dinámicas requería atender a la experiencia cotidiana y evaluar el modo en que las personas organizan sus objetivos. Esta perspectiva otorgaba especial relevancia a la capacidad de deliberar y a la importancia de cultivar cualidades que armonizaran intereses individuales y responsabilidades comunitarias. Los estudios políticos ocuparon también un lugar notable. Aristóteles examinó distintas formas de gobierno a partir de la información recopilada por el Liceo. Analizó cómo se estructuran los regímenes, qué factores determinan su estabilidad y cómo se distribuyen las funciones dentro de cada uno. Este enfoque le permitió comparar diversas modalidades de organización y explicar por qué algunas resultaban más duraderas que otras. Su investigación no perseguía prescribir un modelo ideal, sino comprender las condiciones que permiten su adecuado funcionamiento, con atención a las particularidades de cada comunidad. La retórica constituyó otro frente de investigación relevante. Aristóteles exploró cómo se construyen los discursos, qué elementos intervienen en su eficacia y cuáles son las estrategias que los oradores utilizan para transmitir ideas. Este análisis abarcaba desde la estructura argumentativa hasta las emociones que pueden influir en la recepción del mensaje. Su interés residía en entender cómo las personas interpretan lo que escuchan y cómo los discursos pueden organizar la percepción colectiva en distintos contextos sociales. En el ámbito de las expresiones artísticas, Aristóteles investigó la manera en que ciertas obras logran impactar a quienes las observan. La elaboración de conceptos destinados a comprender estos procesos exigió examinar la composición narrativa, el papel de los personajes y la función que desempeñan los acontecimientos dentro de una trama. Su aproximación se basaba en el estudio de ejemplos concretos, lo que le permitió identificar principios aplicables a distintas manifestaciones culturales. Paralelamente continuó con sus investigaciones biológicas, examinando propiedades que distinguen a los organismos. Analizó estructuras internas, comportamientos observables y mecanismos de reproducción, con el fin de comprender cómo cada especie se adapta a su entorno. Este enfoque requería una combinación de experiencia directa y razonamiento comparativo, donde la observación desempeñaba un papel central. La amplitud del material recopilado le permitió elaborar explicaciones sobre funciones internas y características externas presentes en animales de distintos hábitats. La producción intelectual de estos años no se desarrolló en un vacío. El mundo griego estaba experimentando transformaciones significativas debido a las campañas emprendidas por Alejandro. Las tensiones políticas derivadas de estas expansiones afectaron las relaciones entre las ciudades helénicas y crearon escenarios cambiantes. Aunque Aristóteles no participó directamente en estas circunstancias, sí observó la repercusión que tenían en la organización de las comunidades. Estas experiencias influyeron en la forma en que interpretaba problemas políticos y sociales dentro de sus investigaciones.
La etapa concluyó cuando Aristóteles debió enfrentar un contexto que cambiaría su relación con Atenas. La muerte de Alejandro alteró el equilibrio político y generó un clima desfavorable para quienes mantenían vínculos con Macedonia. Para el filósofo, este cambio marcó el final de una fase de intensa producción intelectual y abrió el camino hacia un periodo en el que la estabilidad de su vida académica se vería comprometida. Capítulo 7. Crisis ateniense. Últimos años y fallecimiento, de 323 a 322 a.C. La muerte de Alejandro transformó de manera abrupta el escenario político del mundo griego y desencadenó tensiones que afectaron a quienes habían mantenido vínculos con la corte macedónica. En Atenas surgió un clima de desconfianza hacia figuras asociadas, directa o indirectamente, al poder que había ejercido el rey. Aristóteles, cuya familia había estado relacionada con Macedonia desde generaciones anteriores, se encontró en una posición delicada. Sin tener participación en los asuntos militares o administrativos del reino, quedó expuesto a un ambiente hostil que condicionó su permanencia en la ciudad. La acusación que recibió, basada en motivos religiosos, reflejaba el estado de ánimo de una comunidad que buscaba afirmar su autonomía frente al dominio macedónico. Aunque la denuncia no se sustentaba en hechos verificables, sí tenía la fuerza suficiente para colocar al filósofo en una situación de riesgo. Aristóteles decidió abandonar Atenas para evitar un proceso que amenazaba su seguridad y la continuidad de su trabajo intelectual. Su partida no fue un simple traslado, sino un acto que revelaba la fragilidad de los vínculos entre pensamiento y política en un periodo de incertidumbre. Se refugió en Calcis, localidad situada en la isla de Eubea, donde contaba con lazos familiares que le permitían establecerse con relativa tranquilidad. Este desplazamiento marcó el último tramo de su vida. En un entorno más reservado que el Liceo, Aristóteles reorganizó su rutina para continuar con las actividades que aún podía desempeñar. Aunque la documentación conservada no detalla con precisión su ritmo de trabajo, se sabe que siguió dedicando tiempo a la reflexión y a la revisión de materiales elaborados en años anteriores. Esta etapa, más silenciosa, fue una continuación serena de una vida consagrada al estudio. En Calcis también tomó decisiones relacionadas con el destino de su escuela. Nombró a Teofrasto como responsable de conservar y desarrollar las investigaciones iniciadas en el Liceo. Esta elección reflejaba la confianza que tenía en su discípulo, quien había participado activamente en la organización del acervo intelectual generado por la institución. Aristóteles dejó instrucciones para asegurar la continuidad de ese proyecto, consciente de que el legado del Liceo dependía de una gestión cuidadosa y de la capacidad de sus miembros para mantener la coherencia metodológica que lo había caracterizado. Los últimos meses de su vida estuvieron marcados por problemas de salud que limitaron sus actividades. La tradición indica que falleció en Calcis por causas naturales. Su muerte puso fin a una trayectoria en la que la observación, la reflexión y la búsqueda de explicaciones habían sido elementos esenciales. Su partida cerró un ciclo en el que el compromiso con el conocimiento había guiado todas sus etapas, desde los primeros aprendizajes familiares hasta la creación de una escuela que transformó el estudio de la naturaleza, la política, el lenguaje y la conducta humana. Tras su fallecimiento, el Liceo continuó funcionando bajo la dirección de Teofrasto, quien aseguró la preservación de los materiales escritos y la continuidad del método investigativo promovido por su maestro. Aunque la figura de Aristóteles dejó un vacío difícil de llenar, la institución mantuvo su actividad y desempeñó un papel relevante en la transmisión de ideas que influirían en generaciones posteriores.
La gestión de sus discípulos permitió que el trabajo iniciado en Atenas no se interrumpiera, aún en un contexto político fluctuante y con tensiones persistentes. Capítulo 8. Primeras recepciones y consolidación del legado, de 322 a 200 a.C. Tras la muerte de Aristóteles, la continuidad de su obra dependió de la capacidad del Liceo para organizar, preservar y transmitir el vasto material que había acumulado a lo largo de su trayectoria. Teofrasto, su discípulo más cercano, asumió la dirección de la escuela y se convirtió en el responsable de custodiar los escritos, impulsar nuevas investigaciones y mantener el método que el maestro había desarrollado. Bajo su conducción, el Liceo se transformó en un centro de estudio que no solo retomaba los proyectos iniciados, sino que también ampliaba sus alcances con nuevas observaciones y análisis. Una de las tareas más relevantes de esta etapa fue la conservación de los manuscritos. El material heredado de Aristóteles incluía tratados redactados para uso interno, notas de clase y compilaciones sistemáticas que requerían orden y clasificación. Teofrasto reunió estos documentos, los revisó y los utilizó como base para continuar con la enseñanza. La organización de este corpus, sin embargo, no fue definitiva, pues varias generaciones posteriores se verían involucradas en su transmisión. Lo fundamental en este momento fue que los textos se mantuvieron en circulación dentro de la escuela y permitieron que las ideas aristotélicas continuaran vigentes entre los estudiosos. El ambiente helenístico, con sus nuevas instituciones y centros de conocimiento, favoreció la expansión del pensamiento aristotélico. La creación de bibliotecas y academias en distintos territorios ofreció condiciones para que los tratados del Liceo circularan más allá de Atenas. En lugares como Alejandría, investigadores interesados en la historia natural, la lógica y la política encontraron en Aristóteles un sistema coherente con el cual podían dialogar y que servía como punto de referencia para sus propios trabajos. Las copias de los manuscritos comenzaron a desplazarse entre regiones, lo que permitió que distintos lectores se familiarizaran con sus conceptos. Durante este periodo, algunos estudiosos se especializaron en comentar las obras de Aristóteles. Estos comentarios no buscaban sustituir el pensamiento del filósofo, sino explicarlo, expandirlo y adaptarlo a los nuevos intereses científicos de la época. La existencia de múltiples corrientes de interpretación reflejaba la riqueza de su legado, pues los temas que abordaba, naturaleza, sociedad, lenguaje y comportamiento humano, tenían aplicaciones en debates que surgían en contextos muy distintos de aquellos en los que él había vivido. La diversidad de lecturas impulsó un diálogo entre escuelas que enriqueció la recepción inicial de sus ideas. La influencia temprana de Aristóteles también llegó a Roma, donde algunos estudiosos comenzaron a interesarse por su visión sobre la retórica, la argumentación y la política. Aunque el impacto fue gradual, los conceptos aristotélicos ofrecían herramientas para analizar la vida pública y las prácticas comunicativas presentes en los espacios cívicos romanos. Este primer contacto preparó el terreno para recepciones más profundas que se darían en siglos posteriores, cuando sus obras se integraron en debates filosóficos y jurídicos dentro de distintos círculos intelectuales. El periodo que abarca este capítulo consolidó las bases de una tradición interpretativa que acompañaría a Aristóteles durante siglos. La preservación de sus textos, la labor de sus discípulos y el interés de instituciones alejadas de Atenas permitieron que su pensamiento se integrara en el tejido cultural del mundo helenístico. Cada lectura, comentario o copia añadía una nueva capa de comprensión a un corpus que comenzaba a expandirse más allá de su contexto original.
Esta primera etapa de recepción aseguró que la obra aristotélica no quedara confinada a una institución, sino que se convirtiera en un punto de referencia para exploraciones científicas y filosóficas en distintas regiones del Mediterráneo. Capítulo 9. Transmisión medieval y relecturas árabe-latinas de 200 a.C. a 1500 d.C. En los siglos posteriores a la consolidación del mundo helenístico, la obra de Aristóteles inició un recorrido que la llevaría a contextos culturales profundamente distintos del que la vio nacer. Este proceso no fue lineal ni uniforme. Implicó períodos de conservación, traducción, reinterpretación y debate. La amplitud temática de sus escritos, que abarcaban desde la estructura del razonamiento hasta el estudio de la naturaleza y la organización comunitaria, facilitó que fueran integrados en tradiciones intelectuales diversas. Cada cultura que entró en contacto con su legado encontró en él instrumentos conceptuales valiosos para afrontar preguntas propias. Durante la antigüedad tardía, varios estudiosos griegos se dedicaron a comentar las obras aristotélicas, tarea que facilitó su transmisión hacia regiones donde el griego comenzaba a perder presencia como lengua de producción filosófica. Las traducciones al siríaco desempeñaron un papel crucial, pues fueron el puente entre el mundo helenístico y los centros de estudio que florecían en territorios bajo dominio persa. En esos lugares médicos, astrónomos y filósofos utilizaron los textos aristotélicos para examinar problemas que combinaban ciencia, lógica y reflexión sobre distintos aspectos de la experiencia humana. El desarrollo intelectual en regiones de cultura árabe impulsó una nueva etapa en la circulación del corpus aristotélico. Instituciones dedicadas al estudio de manuscritos reunieron obras científicas y filosóficas traducidas del griego y del siríaco, lo que permitió que Aristóteles ocupara un lugar central en las discusiones académicas. Figuras como Avicena examinaron sus escritos con detenimiento y elaboraron interpretaciones que ofrecían soluciones a problemas metafísicos y naturales, integrando conceptos aristotélicos en sistemas de pensamiento que respondían a inquietudes propias de su época. En paralelo, Averroes emprendió una tarea exhaustiva de comentario que buscaba explicar el sentido preciso de los textos atribuidos a Aristóteles. Su esfuerzo estaba orientado a resolver dificultades de interpretación, distinguir versiones más confiables y establecer una lectura coherente del conjunto. Estas obras no solo influyeron en el mundo islámico, sino que se convertirían en fuentes fundamentales para los lectores europeos. La interacción entre Aristóteles y sus comentaristas árabes abrió un espacio donde la filosofía adquirió un carácter internacional, cruzando fronteras lingüísticas y religiosas. La transmisión al occidente latino se intensificó a partir del siglo XII, cuando traductores establecidos en la península ibérica y en Sicilia comenzaron a trabajar sistemáticamente en la recuperación de obras que no estaban disponibles en latín. Este esfuerzo respondió al interés de centros educativos que buscaban ampliar su repertorio de textos científicos y filosóficos. Las traducciones combinaban materiales griegos, árabes y siríacos, lo que enriqueció la comprensión de Aristóteles, pues ofrecían múltiples versiones de un mismo tratado. La integración del pensamiento aristotélico en la escolástica medieval permitió que sus ideas se convirtieran en herramientas esenciales para estudiar cuestiones teológicas, científicas y éticas. Tomás de Aquino desempeñó un papel destacado en este proceso al elaborar interpretaciones que procuraban armonizar la reflexión aristotélica con los principios centrales del cristianismo. Su lectura no pretendía sustituir la obra del filósofo, sino utilizarla como fundamento para examinar la relación entre razón, naturaleza y propósito humano. Durante el Renacimiento,
El redescubrimiento de manuscritos griegos estimuló una revisión del corpus aristotélico. Filólogos y humanistas buscaron versiones más cercanas a las fuentes originales, lo que impulsó nuevas ediciones y comentarios. Este movimiento fortaleció el interés por estudiar los textos desde una perspectiva histórica y lingüística, alejándose de las interpretaciones establecidas en siglos anteriores. El análisis de los manuscritos permitió corregir errores de transmisión y redefinir algunos conceptos, dotando al estudio de Aristóteles de una precisión renovada. En este extenso recorrido, la obra aristotélica atravesó contextos culturales, religiosos y políticos muy diversos. Cada sociedad que la recibió aportó nuevos matices a su interpretación, ampliando las posibilidades de lectura y generando tradiciones intelectuales que dialogaban entre sí. El resultado fue una herencia compartida que situó a Aristóteles en el centro de debates fundamentales sobre la naturaleza, la razón, el lenguaje y la organización humana. Capítulo 10. Aristóteles en la modernidad y el pensamiento contemporáneo, de 1500 a la actualidad. Con el inicio de la modernidad, el pensamiento aristotélico enfrentó un escenario intelectual marcado por transformaciones profundas en la manera de investigar la naturaleza y formular explicaciones sobre el mundo. Nuevos métodos científicos, instrumentos de observación y planteamientos filosóficos cuestionaron postulados que habían sido ampliamente aceptados durante siglos. Sin embargo, esta crítica no borró su presencia. Al contrario, generó un diálogo que renovó el interés por evaluar, reinterpretar y situar sus ideas dentro de marcos conceptuales en constante cambio. En los siglos XVI y XVII, el surgimiento de propuestas orientadas a estudiar la naturaleza mediante procedimientos experimentales desafió aspectos de la física aristotélica. Autores que impulsaron este giro metodológico contrastaron observaciones directas con principios establecidos en tiempos antiguos. Aún así, la lógica de Aristóteles siguió siendo una referencia en la enseñanza, ya que ofrecía un sistema estructurado para examinar argumentos y distinguir inferencias válidas de las que no lo eran. Su tratamiento de la demostración y de los procedimientos racionales continuó siendo útil para quienes buscaban claridad conceptual. El pensamiento filosófico europeo incorporó nuevas interpretaciones de sus obras. Descartes, por ejemplo, propuso un modelo explicativo basado en principios geométricos que se apartaba de las categorías aristotélicas, pero que utilizaba problemas planteados por el filósofo como punto de partida para proyectar alternativas novedosas. En otro plano, Kant analizó el modo en que las facultades humanas construyen conocimiento y debatió con supuestos que habían sido centrales en la tradición aristotélica, ofreciendo una síntesis que integraba críticas y reconocimiento hacia su legado. Durante el siglo XIX, las ciencias naturales tomaron rutas que ampliaron la distancia respecto de algunos planteamientos aristotélicos, en especial aquellos relacionados con la explicación del movimiento y la composición del universo. Sin embargo, áreas como la biología encontraron en sus trabajos descripciones que, aunque elaboradas con herramientas limitadas para su tiempo, mostraban una atención minuciosa hacia los organismos y sus funciones. Este interés por el estudio comparado de seres vivos coincidió con nuevos enfoques que buscaban comprender las adaptaciones y la diversidad de especies. En el ámbito ético, la reflexión aristotélica recuperó un impulso significativo en la segunda mitad del siglo XX. Su análisis sobre la formación del carácter y la importancia de cultivar disposiciones que orienten las acciones adquirió relevancia en debates sobre responsabilidad individual, justicia y convivencia.
Investigadores que examinaban problemas contemporáneos encontraron en esta perspectiva un marco para evaluar decisiones que requieren equilibrio, prudencia y una comprensión profunda de los fines que guían a las personas en su vida cotidiana. La crítica literaria y los estudios de comunicación también retomaron elementos de su obra. Conceptos relacionados con la estructura narrativa y con el modo en que los discursos organizan la percepción colectiva se integraron en análisis que examinan fenómenos actuales, desde producciones cinematográficas hasta prácticas discursivas en espacios públicos. La capacidad de estas herramientas para adaptarse a objetos de estudio modernos mostró la amplitud de un pensamiento que, aún formulado en la antigüedad, posee claves útiles para explorar problemas presentes. En la filosofía contemporánea, distintas corrientes dialogan con Aristóteles desde perspectivas renovadas. Algunas revisan su examen de la naturaleza utilizando criterios que integran avances científicos recientes. Otras analizan su contribución al estudio del lenguaje y de los mecanismos que permiten interpretar la realidad. Investigaciones sobre deliberación, acción y decisión recurren a su enfoque para entender cómo las personas evalúan opciones en contextos complejos. En la actualidad, Aristóteles continúa siendo una referencia en disciplinas que buscan comprender fenómenos sociales y naturales mediante métodos rigurosos. Sus obras forman parte de programas universitarios en múltiples regiones y siguen siendo objeto de estudio crítico. La permanencia de su pensamiento no se debe a la repetición de doctrinas, sino a la capacidad que tiene su obra para generar preguntas que pueden revisarse y transformarse con el paso del tiempo. Con ello, Aristóteles se mantiene como un interlocutor relevante en debates que atraviesan distintas tradiciones culturales y académicas. ¿Qué crees que habría investigado Aristóteles si hubiera vivido en nuestra época?